Bienvenidos a la Biblioteca del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. Mi nombre es Sandra Martínez y en esta ocasión vamos a desarrollar un taller donde conoceremos la estructura de un género literario por demás interesante, la novela, y lo haremos a través de una de las novelas más importantes del siglo XVII, Robinson Crusoe, del autor británico Daniel Defoe, el cual en este 2021 está cumpliendo 360 años de su nacimiento. A través de esta novela nos vamos a adentrar en el maravilloso mundo de las aventuras, los piratas, los naufragios y el rescate, para finalizar con un dibujo referente al tema. ¿Están listos? Acompáñenme. Robinson Crusoe es una de las obras más famosas del célebre escritor inglés Daniel Defoe, publicada en 1719 y considerada la primer novela inglesa. Se trata de una autobiografía ficticia del protagonista, un náufrago inglés que pasa 28 años en una remota isla desierta. ¿Sabías que? La novela de Robinson Crusoe de Daniel Defoe se basa en una historia real. En concreto, son las peripecias del marinero y corsario escocés Alexander Selkirk, que pasó más de 4 años en una isla desierta del Océano Pacífico. Y hoy en día, 2 islas del archipiélago de Juan Fernández reciben el nombre de Robinson Crusoe y Alexander Selkirk, en honor a sus náufragos reales y ficticios. Pero más allá de la anécdota, esta novela también tuvo profundos mensajes, como la capacidad del hombre a adaptarse a cualquier contexto gracias a su ingenio, el poder del hombre en su individualidad y capacidad para juzgar entre el bien y el mal, y su relación personal con Dios. Sin duda, esta obra sigue inspirando y generando el interés que por allá del siglo XVIII. De aventuras y piratas con Viernes. Defoe era un reputado periodista, ensayista y escritor que recién en su edad madura escribió ficción. Pero fue esta obra la que lo convirtió en el padre de la novela británica. Robinson Crusoe fue para la época una propuesta pionera y arriesgada, en un momento en el que se valoraban las historias románticas y el heroísmo del guerrero. El interés que provocó fue instantáneo y muchas generaciones se continúan maravillando por el realismo de esta novela, a pesar de los siglos transcurridos. Cuando le preguntaron a Defoe en qué se basó para escribirla, él respondió con ironía que en experiencias personales, refiriéndose a su constante soledad en medio de la bulliciosa Gran Bretaña. Pero lo cierto es que diferentes historias tuvieron lugar en esos años y pudieron inspirar a Defoe. Alexander Selkirk pudo ser una de ellas. Este escocés de condición humilde se enroló en la flota para huir de acusaciones de conducta inapropiada en una iglesia y se hizo a la mar bajo el mando del capitán William Dampier. Por discusiones y fuertes diferencias, Selkirk exigió al capitán que lo dejase en la isla más cercana, frente a las costas chilenas. Al darse cuenta de su error, suplicó al capitán que lo dejase volver, pero el barco lo dejó allí. El escocés vivió solo durante 4 años, totalmente aislado y utilizando los objetos que halló en un barco encallado: ropa, algo de comida, media libra de tabaco, un mosquete, una tetera, un hacha y un cuchillo. Encontró manantiales de agua dulce, domesticó cerdos, cabras y gallinas e hizo su propia ropa con cuero. Finalmente fue rescatado por un navegante que comerciaba en la zona. Al volver a Escocia, Selkirk mantuvo algunas costumbres aprendidas en la isla, como excavar una cueva cerca de su casa donde solía retirarse de vez en cuando hasta su muerte en 1721. ¿Qué es la novela? La novela es un relato literario de ficción. Aunque puede estar basado en relatos históricos,
Está narrado en prosa y suele tener una extensión de entre 60.000 y 200.000 palabras o más. La novela se distingue por su carácter abierto y su capacidad para contener elementos diversos en un relato. Esta libertad permite que el autor introduzca muchos elementos como personajes con diferentes historias, cruzadas y aventuras, movilidad en los tiempos narrativos, pasar del presente al pasado o al futuro a su gusto, y muchas otras herramientas narrativas que un cuento no permite por su corta extensión. Entonces, ¿cuáles son las partes de una novela? La acción. La acción suele construirse mediante la narración de un conflicto que se plantea y alcanza su punto crítico o clímax para finalmente resolverse a lo largo del relato. Es importante cuidar el ritmo, velocidad y cadencia con la que suceden los hechos para evitar contradicciones. Los personajes. Esta parte es muy importante, pues si los personajes no están bien escritos, el lector le costará mucho trabajo crear un vínculo emocional con ellos y le será más difícil disfrutar de la lectura e involucrarse en ella, ya que son estos el hilo conductor de la historia, por lo que deben de estar bien planteados y su evolución debe de ser coherente con las acciones. El marco escénico. Este se refiere al ambiente físico y temporal en el que se desarrolla la historia. Aquí es donde los escritores deben de usar todas sus herramientas de descripción, pues el lector debe de poder crear e imaginar una imagen mental clara para poder situar ahí a cada uno de los personajes y sus acciones. Estos son los elementos necesarios para crear una novela, aunque en realidad se necesita mucho más que eso, como creatividad, paciencia, amor al arte y, por supuesto, tener una historia que contar. Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Robinson Crusoe era un joven al que le gustaba hacer viajes y correr aventuras. En uno de esos viajes hubo una terrible tempestad y el barco encalló en un banco de arena. Los marineros pensaron que el barco se iba a hundir, así que lanzaron un pequeño bote al mar y saltaron para salvarse. Cuando se acercaban a la playa, una fuerte ola volcó el bote y todos cayeron al agua. Robinson llegó a la playa y se dio cuenta de que solo él se había salvado. Caminó mucho y comprobó que había llegado a una isla. Al día siguiente vio que estos restos del barco estaban cerca de la playa y fue a rescatar todos los objetos que le fueran posible encontrar. Robinson buscó un lugar para construir una casa. Tuvo que fabricar sus propios muebles, coser su propia ropa, domesticar animales y recolectar frutas silvestres. Poco a poco se acostumbró a su nueva vida, pero se sentía muy solo. Un día encontró un papagayo y le enseñó a hablar. Así pasó mucho tiempo. Cierto día, Robinson descubrió una huella humana en la arena de la playa. Poco después vio a varios hombres, pero huyeron de él cuando Robinson intentó acercarse a ellos. Solo quedó uno. Se hicieron amigos y Robinson lo llamó Viernes. Sí, Viernes, porque fue este día cuando se conocieron. Después de 25 años, Robinson tuvo a alguien con quien hablar. Robinson vivió en la isla 3 años más, hasta que por fin lo rescataron. Para la parte práctica de nuestro taller, vamos a imaginar que así como Robinson Crusoe o Alexander Selkirk, quedamos varados o encallados en una isla y dibujaremos todo lo que nos imaginemos que podamos encontrar en ella.
piratas, un tesoro y muchas más aventuras, para lo cual vamos a necesitar una cartulina, hojas blancas o tu libreta, colores o crayolas. ¿Qué les pareció todo lo que aprendimos hoy sobre este género literario? Interesante, ¿verdad? Bueno, los invito a que compartan sus dibujos en redes sociales y nos visiten. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes.